Muy buenas tardes, apreciados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta ocasión me dirijo nuevamente a ustedes con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Voy a compartirles una reflexión más de la palabra del Señor. Le he puesto a este mensaje las 4 condiciones de Dios para el perdón de los pecados y para que Dios escuche las oraciones. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. Uno de esos versículos es muy conocido entre el pueblo evangélico. Y hoy quiero tocar parte de este versículo, de lo que realmente Dios contestó a Salomón. Después de haber edificado la casa de Dios en 7 años y lo consagró 11 meses después aproximadamente, donde Salomón hace una oración, y en esa oración Salomón enseña al pueblo de Israel a orar. Y Dios, en señal de aprobación de la oración de Salomón, hace descender fuego. Y ahora, en este capítulo que voy a leer, después de que se construyó el templo, tenía aproximadamente 13 años que se había consagrado el templo, y Salomón había hecho esa oración que está en el capítulo 6. Ustedes pueden leer todo el capítulo 6, y es donde Salomón hace esta oración. Y aproximadamente 13 años después, Dios le contesta a Salomón. Allá en segundo de Crónicas, capítulo 7, del versículo 11 al versículo 15, dice de la siguiente manera la preciosa palabra de Dios: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Padre celestial, en esta preciosa tarde, te ruego con todo mi corazón que esta palabra que hoy voy a compartir sea de bendición para cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy se encuentran en sus hogares. Personas que en este momento estén con ellos, que sean también bendecidas, que tu gloria descienda sobre sus vidas. Te lo pido, Dios, con todo mi corazón, en el nombre maravilloso de tu Hijo
amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Como decía en la introducción, después de la construcción del templo, cuando Salomón terminó de edificarlo, 11 meses después aproximadamente, él lo consagró y lo dedicó a Jehová. Tenían 480 años que habían regresado de Egipto. La orden de construir el templo se le había dado al padre de Salomón, al rey David. El padre de Salomón fue un hombre de guerras, de batallas y de luchas, de tal modo que él no pudo hacer casa a Jehová. Y fue que Salomón le construyó casa a Jehová. Y en la oración que él hace y enseña al pueblo, habla de muchas cosas importantes que él estaba ya previendo de lo que podría pasar con la nación de Israel, pero que Dios estaría dispuesto a perdonar. Y entonces ahora habían pasado los años, 13 años aproximadamente, y Dios se le aparece a Salomón y le dice estas palabras: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En esta respuesta de Dios hacia el sabio Salomón, para que contestara y perdonara los pecados del pueblo, era necesario poner 4 condiciones para que Dios pudiera no solo escuchar la oración de Israel, no solo escuchar a la oración de su siervo, pero hoy he de enfatizar, hermanos y hermanas, cuando dice: si mi pueblo se humillare, oiga muy bien, no es cualquier pueblo. Originalmente se estaba refiriendo al pueblo de Israel, pero hoy en día se refiere a nosotros. Este mensaje no es para cualquier persona, no es para todos, es para los hijos de Dios. Pero Dios pone 4 condiciones para Israel, y son las mismas condiciones para nosotros. Dice: si mi pueblo se humillare. Usted y yo somos pueblo de Dios, y es necesario que podamos considerar estas 4 condiciones. Cuando dice: si mi pueblo se humillare, ¿qué quiere decir humillarse? Es la virtud de reconocer nuestras faltas, que somos seres humanos débiles y que fallamos cada momento. Humillarse delante de Dios es reconocer nuestra propia pobreza espiritual y que sin Él no somos nada. Por eso dice: si mi pueblo se humillare. El salmista dijo allá en el capítulo 51, versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. Necesitamos nosotros venir con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, para que Dios pueda escuchar nuestra oración. En este tiempo que estamos viviendo, es importante que oremos al Señor. ¿Y por qué no recordar ejemplos como Jonás? ¿Quién no sabe de Jonás? Un personaje que Dios llamó para que fuera a cumplir una misión, pero él no quiso inicialmente obedecer. Y por eso usted y yo conocemos la historia, que fue tragado por un pez enorme. Pero dice la escritura allá en Jonás capítulo 2, del versículo 1 al versículo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Oró a Jehová su Dios. No es para cualquiera estas condiciones o este mensaje. Es para los hijos de Dios. Es para el pueblo del Señor. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol llamé, y mi voz oíste. Jonás tuvo que humillarse. Desde el vientre del enorme pez se arrepintió, y Dios escuchó su oración y lo perdonó. Al igual nosotros en esta época, qué importante es que podamos nosotros humillarnos delante del Señor y de esa manera poder orar y clamar a Él. Indudablemente que Dios no solo va a escuchar nuestra oración, nuestro Dios nos va a contestar. Dice Isaías 38 del versículo 1 al 5 de otro personaje llamado Ezequías. ¿Quién no sabe de este personaje? Un hombre que llegaba el momento de su muerte y Dios le dijo a Isaías, ve y dile a Ezequías que prepare su casa porque va a morir. Pero dice la Biblia que cuando Ezequías recibió la noticia, volteó hacia la pared, comenzó a orar y comenzó a decirle a Dios que él había sido un hombre recto, un hombre que había guardado los mandamientos de Dios, y lloró con gran lloro, arrepentido. Y dice la Biblia que Dios le añadió 15 años más de vida. Dios escucha la oración cuando su pueblo se humilla. Es importante que nosotros nos empecemos a humillar. Número 2, orar a Dios. Orar a Dios. Y como nunca, creo que es el tiempo de que nosotros empecemos a orar, empecemos a clamar. Pero acuérdese que no nada más es de orar por orar. Tenemos que tener comunión con Dios. Isaías dijo allá en el capítulo 59 del versículo 1 al versículo 2, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados de la humanidad, de las personas, hace a que Dios no escuche, no atienda nuestra oración. Por eso también Isaías sigue diciendo en el capítulo 66, versículos 18 y 19, si en mi corazón, dice Isaías, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y el Señor Jesús nos dice allá en el Evangelio de Juan 17:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Después de humillarnos, ahora tenemos que orar, pero tenemos que mantenernos en integridad, en rectitud delante de nuestro Dios, para que Él escuche nuestra oración, para que Él atienda a nuestro clamor. Número 3, buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Cuando hablamos de este tema de buscar a Dios, estamos hablando de buscar la experiencia de su presencia, de tener acceso a Él, de poder sentirlo continuamente, de obedecerlo, de estar atentos a su palabra y a sus mandamientos. No solo se refiere a la oración, por supuesto que también tiene que ver con la oración, pero es mantenerse en el camino del Señor. Por eso el mismo profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre está presto, siempre está dispuesto a perdonar, siempre y cuando nosotros lo busquemos, siempre y cuando nosotros nos humillemos, siempre y cuando nosotros oremos al Señor. Y el salmista, allá en el capítulo 10, versículo 4, dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso esta palabra es para los hijos de Dios, es para el pueblo de Dios, es para usted y para mí. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 4 y último, el arrepentimiento. Hay dos clases de arrepentimientos. El arrepentimiento según el mundo. Ustedes conocen la Biblia y hayan escuchado hablar de Judas. La Biblia dice que Judas se arrepintió, pero se arrepintió según el mundo, porque él fue y se colgó y se mató. Pero el arrepentimiento según Dios es un dolor sentido, no hacia uno mismo hacia o hacia otra persona, sino hacia Dios por haberle ofendido, siendo sincero con relación al pecado cometido y apartándose de él para tornarse a Dios. En otras palabras, el arrepentimiento es un dolor en el corazón que hace sentir necesidad de Dios, produciendo un cambio en la persona mediante la palabra de Dios. El arrepentimiento cambia el corazón. El arrepentimiento cambia la mente. El arrepentimiento cambia la voluntad. Al oír, dice la Escritura, cuando el apóstol Pedro les predicaba a los judíos, dice, al oír el mensaje de Pedro, dice que se compungieron de corazón. ¿Qué pasó? Les dolió el corazón, les dio tristeza en su corazón y dijeron: ¿qué pues haremos, hermanos galileos? Y dice la Biblia que Pedro les contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El sabio Salomón dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Por eso
en la segunda carta a los Corintios, el arrepentimiento según Dios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántas veces hemos oído a las personas después de cometer una falta, se arrepienten, pero según el mundo, pero no cambian porque siguen haciendo lo mismo? Eso es el arrepentimiento según el mundo. El arrepentimiento según Dios tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en la persona. El arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos es el primer mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos es el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento fue el tema de la predicación de Pedro el día de Pentecostés. El arrepentimiento fue el tema central del apóstol Pablo. Y para concluir, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 4 condiciones Dios puso a la nación de Israel para perdonar sus pecados, para oír y contestar sus oraciones. Y estas 4 condiciones son las que usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos para que Dios escuche nuestra oración. Número 1, humillarse delante de Dios. Número 2, orar a Dios. Número 3, buscar a Dios continuamente. Y número 4, arrepentimiento. En esta tarde, yo lo invito, mi amado hermano, mi amada hermana, persona que me está escuchando. Es la oportunidad. Tenemos que aceptar estas condiciones que Dios le puso a su pueblo y reconocer verdaderamente que necesitamos humillarnos, necesitamos orar, necesitamos buscar continuamente a Dios con un arrepentimiento genuino, real y verdadero. Y indudablemente Papá Dios nos va a proteger, nos va a cuidar de esta calamidad que ha llegado al mundo entero, de esta peste destructora que está invadiendo al mundo entero. En esta hora, yo creo que Dios, al Dios que alabamos, al Dios que bendecimos, no solo va a escuchar nuestra oración, nos va a perdonar nuestros pecados y Él va a contestar nuestra oración. Oremos a Dios. Vamos a orar. Si usted se tiene que humillar, hermano y hermana, humíllese. Humíllese delante del Señor. Vamos a orar. Busque a Dios continuamente, no porque necesitemos ahora. Arrepiéntase, se tiene que arrepentir. Padre, en esta maravillosa hora, una vez más estamos delante de tu divina y de tu santa presencia. Primeramente, Dios, para darte honra, para darte gloria y para darte alabanza. Reconocemos, papito lindo, que muchas veces nos cuesta trabajo humillarnos. Sí, Señor, pero hoy aquí estamos delante de tu presencia, pidiéndote misericordia. Reconocemos que no somos nada, Señor. Reconocemos nuestra condición espiritual, nuestra pobreza espiritual. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti, humillados, Señor, en oración. Aquí estamos elevando nuestra voz. Creemos que tú nos estás escuchando. Creemos, Dios, que estás atento a nuestra oración. Así como tú, Dios, en su momento, después de la consagración del templo, en el año 959 antes de Cristo,
Tú oíste la oración de Salomón, oíste la oración del pueblo de Israel, porque 13 años después aproximadamente, tú, Señor, respondiste a cada una de las palabras que habían elevado delante de ti. Y hoy creemos, Señor, que tú estás escuchando nuestra oración, que tú estás atento a nuestra súplica, a nuestro clamor, Dios, y vamos a permanecer en esa búsqueda. Caminaremos contigo, Señor, de manera permanente. Nos esforzaremos, Señor. Buscaremos, Dios, continuamente tu presencia. Sabemos que tú caminarás con nosotros, Señor. Tendremos la experiencia permanente, Señor. Tendremos acceso a ti, Señor. Y te vamos a sentir, Señor, continuamente. Permaneceremos, Señor, en esa búsqueda. Pero hoy también, Señor, nos duele el corazón porque te fallamos, porque te ofendemos. Perdónanos, por favor. Obra de una manera sobrenatural. Glorifícate ahí donde están mis hermanos. Y juntos clamamos por México, clamamos por el mundo, clamamos por Ecuador, por Italia, por Francia, por Inglaterra, clamamos por Israel, clamamos, Señor, por los 5 continentes de la tierra. Elevamos nuestro clamor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en esta hora con todo nuestro corazón, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Bendito eres para siempre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga y que esta palabra sea una palabra de fortaleza, de ánimo, de ayuda y de bendición para cada uno de ustedes. Excelente tarde.